Bienvenidos a todos, bienvenidos al Argentino Hotel, bienvenidos a la charla. Qué lindo que se sumen a esta propuesta que siempre estamos haciendo todos los años. Por esta fecha siempre estamos haciendo una propuesta diferente. Vamos a empezar a hacer una charla que normalmente hacemos por estas fechas de Semana Santa, que tiene que ver con la religiosidad, los ritos de la antigüedad, ritos que se manifiestan hasta el día de hoy. Así que vamos a ver algunas cositas. ¿Cómo estamos próximos a esos momentos importantes de la cristiandad? ¿Cómo es el Jueves Santo? ¿Cómo es el Sábado Santo? Que nos vamos a centrar en esas dos fechas particulares. Quise traerles, para mostrarles que algunos lo deben haber visto, mostrarles desde la parte del simbolismo, desde la parte alquímica, desde la parte del misterio que encierra toda esta Semana Santa. Semana Santa que en realidad es algo muy antiguo, todo lo que se manifiesta ahí, porque no podemos olvidarnos de una cosa: los primeros cristianos eran o judíos o paganos. Entonces, desde ese mundo, ellos llevaron sus ritos, sus aprendizajes, los llevaron a esa nueva religión que se estaba formando. Y hasta el día de hoy los misterios se siguen manifestando. Entonces, quiero mostrarles principalmente dos misterios que ocurren en Semana Santa, que están a la vista de todos, pero es, como siempre se dice, los misterios no son misterios porque estén ocultos, sino porque nadie los comprende. Entonces, lo que les voy a mostrar, de lo que vamos a hablar, aparte de tantas otras cosas, está a la vista de todos. Y todos, si pueden ir tanto el jueves como el sábado, lo van a poder ver. Bueno, cualquier cosa que no se escuche, me avisa. Bien, vamos a empezar entonces. Religiosidad y alquimia. Lo nombré así porque si bien la alquimia no es una religión, la alquimia es una ciencia hermética, es una filosofía, hay mucho de alquimia, mucho de misterio en todos esos ritos. Entonces quise mostrarles cómo se manifiesta el misterio alquímico en la religiosidad. Y vamos a adentrarnos en esta evolución de las religiones desde la antigüedad hasta nuestros días. Vamos a hacer algo breve, porque si no sería una charla interminable, porque hay mucho para hablar. Bien, vamos a empezar con lo que vamos a ver. Así que vamos a ver religión como una necesidad humana y por qué una necesidad humana, una breve historia de las religiones, vamos a hablar de la evolución de la religión a lo largo de la historia, ritos de la antigua Grecia, ritos de la antigua Roma, ritos antiguos de los primeros cristianos, y vamos a terminar con una frase que normalmente se dice: vinos viejos en barricas nuevas. Vamos a ver el por qué estamos afirmando eso. Bien, vamos a adentrarnos entonces, lentes de por medio, porque Dios nos ha dado muchas cosas, pero la vista... Bien. Bueno, ¿por qué decimos que la religión es una necesidad humana? Bien, viene de religare, de unir al hombre. Fíjense, yo les puse ahí, es un sistema sociocultural que se rige por un determinado conjunto de creencias, sacramentos, profecías, reglas éticas, morales y espirituales que fueron reveladas por una deidad o uno o más profetas con el fin de guiar a la humanidad hacia la divinidad. Todas las religiones que nosotros conocemos hoy, incluso las antiguas, incluso otras que han muerto en el olvido, siempre han sido construidas, el hombre construyó modos para poder comunicarse con aquello que entendía que estaba más allá de su comprensión. Entonces, a través de la revelación, porque la enorme cantidad de cosas que fueron recepcionadas por nuestros antepasados fueron a través de la revelación. Hoy nosotros le llamamos, por ejemplo, canalización.
Y está como muy extendido todo, ¿no? La canalización a través de los registros akáshicos. Pero antes eso era revelación, no era una revelación divina. Una revelación que llegaba al hombre, mujer obviamente, ¿no? Llegaba a través de una inspiración divina, a través de una deidad, y así le transmitía conocimientos que hasta ese entonces estaban velados. Y esa deidad le daba indicaciones para poder tener una correcta comunicación con ella. Entonces le enseñaba rituales, le mostraba los lugares de poder, lugares donde existían unas energías prácticas para poder hacer un trabajo práctico con esa deidad. Le mostraban también las cosas que le gustaban, que movían, perdón por el micrófono, está medio... las cosas que movían su energía, y a través de esa deidad el hombre empezó a conocer muchas de las cosas del mundo espiritual. Porque hoy tenemos textos sagrados, por ejemplo, como la Biblia o la Torá, ¿no? Pero en la antigüedad, ¿cómo empezó todo eso? Empezó por la revelación, a través del contacto con una deidad que empezó a revelarle el misterio. Cosas que para nosotros de repente hoy son extrañas y nos parece que es de unos pocos, pero en realidad todos los seres humanos son medium, todos, en absoluto. La capacidad mediúnica la tienen todos los seres humanos, no es algo exclusivo de unos pocos elegidos, todos la tienen. Pero pasa con lo de siempre, todos tenemos en potencia la capacidad de poder correr 100 kilómetros. Pero para poder correr 100 kilómetros tenemos que tener determinado entrenamiento. Y así pasa con todo. Con las capacidades espirituales que nosotros tenemos sucede exactamente lo mismo. No es que unos tienen más capacidad y otros menos. Algunos la desarrollan y otros no. Algunos tienen más capacidad porque la historia vital que han tenido, una crisis, por ejemplo, o el estar cercano a la muerte, o un duelo, algo hizo que los moviera a despertar eso que estaba dormido. Pero capacidades de sobra tenemos todos. Y les debe haber pasado cientos de veces, que deben haber tenido un sueño y a raíz de ese sueño vieron a una persona, les dio algún mensaje o pudieron resolver un problema o pensaron en esa persona y dieron la vuelta a la manzana y encontraron a esa persona. ¿Cuántas veces les debe haber pasado cosas que dicen, esto es increíble, esto es sobrenatural, es increíble, mira lo que... Bueno, esas son capacidades humanas que todos tenemos. Pero, como les decía, algunos les dan más importancia y otros no. Algunos la desarrollan y otros no. Todo el camino espiritual del ser humano es para desarrollar esas partes. Entonces, todo está en nosotros. Lo que hacen los mentores, los maestros, los profesores que tienen que ver con todo el sendero espiritual es ayudar al alumno, al discípulo a despertar todo eso. A despertar, pero está todo adentro, todo está ahí. ¿Qué hace la religión? La religión, a través de sus ritos, a través de sus sacramentos, a través de sus misterios, hace ese mismo trabajo. Trata de conectar a la persona con la divinidad. Por eso, cuando se hacen misas, por ejemplo, misas carismáticas, donde la gente se emociona mucho, donde le suceden cosas a las personas, incluso lloran, están muy movidos o el sacerdote les toca la cabeza y se caen. Cuando pasan todas esas cosas, a la persona que está vivenciando eso, le afecta el sistema nervioso. Y ahí está el quid de la cuestión de todo, Porque puedo estar en el lugar más mágico, pero si mi sistema nervioso está dormido o estoy pensando, tengo que ir al supermercado porque tengo que hacer tal cosa, bueno, entonces no estoy. Puede estar ocurriendo la magia frente a los ojos, pero no estamos ahí, no estamos ahí. Porque donde está tu energía, ahí estás tú. Si tu energía está pensando en el supermercado, bueno, estás en el supermercado, te estás perdiendo el misterio que se está manifestando.
Y eso pasa con todo. ¿Algunos desde Montevideo? Bueno, hay unos cuantos de Montevideo. Bueno, bienvenidos a Piriápolis. Bueno, en Montevideo está la Catedral Metropolitana de Montevideo. ¿Fueron alguna vez a la Catedral Metropolitana? ¿Vieron las estatuas que están rodeando la tumba de don Mariano Soler? ¿Las han visto? ¿Han visto esas tumbas? Esa tumba es una tumba donde está Mariano Soler y alrededor tiene 4 estatuas. Esas 4 estatuas que están alrededor de la tumba de don Mariano Soler son las virtudes. La templanza, representada por el caballero templario, la justicia, la prudencia y la fortaleza, representada por Santiago Apóstol. Esas son virtudes. Todo cristiano, todo místico, todo aquel que esté haciendo un sendero espiritual, tiene que trabajar en conseguir las virtudes, convertirse cada vez más en una persona más templada, más prudente, más fuerte y más justa. Bueno, esas estatuas, igual que todas las estatuas que están en todos los templos, son como pilas que se cargan de muchísima energía. Se cargan con todas las misas que hace el sacerdote dentro del templo, con todos los sacramentos que se hacen, con todos los rezos de la gente, con toda la fe. Todas esas estatuas se cargan de energía. Cuando uno va a la Catedral Metropolitana y toca al caballero templario, que es la virtud de la templanza, viene una energía increíble, increíble la energía que viene. ¿Qué energía es? La energía de la templanza, la virtud de la templanza. Viene la templanza hacia uno. Lo mismo sucede cuando toca las otras estatuas y cuando se va de ahí se va como nuevo. Ese es un misterio que está a la vista de todos. Pero es lo que les decía, me ha pasado muchas veces de ir a la catedral, trabajar con las estatuas, tocarlas para tomar la virtud, y termino de trabajar con el caballero templario, viene una turista, se abraza con el caballero templario y se saca la selfie. Bueno, o sea, no estaba frente al misterio, tenía agarrado el misterio. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Se llevó la templanza? No, se llevó la selfie, nada más. Él estuvo tan cerrado como siempre, porque el misterio no está abierto a todos, está abierto a aquel que quiere trabajar con el misterio. Si no, es simplemente una estatua más como otras tantas. Entonces, muchas veces sucede eso, estamos frente a los misterios, pero como no sabemos o como simplemente le sacamos foto porque es algo bonito, nos perdemos lo verdadero. Y eso pasa con todo. Pero las catedrales están llenas de misterios, que no son misterios exclusivos de esa religión, son misterios que vienen de generación en generación. Bien, los sistemas religiosos nacen como consecuencia de una necesidad interna de los seres humanos. Buscan darle sentido a la existencia, a la muerte y al mundo que los rodea. Si bien cada religión pertenece al tiempo histórico en el que fue creada, evoluciona al ritmo del desarrollo sociocultural de los pueblos. No es lo mismo esta religión cristiana de hoy que lo que eran los inicios, sin lugar a ninguna duda. Ha sufrido una transformación porque la gente se ha transformado, porque la sociedad se ha transformado. Entonces ha sufrido una transformación. Ahora, suele pasar muchas veces que la gente, obviamente, y es totalmente comprendible y entendible, se enoja porque, obviamente, dentro de la religión existen seres que son más oscuros que otra cosa. Y eso es cierto. Pero siempre tenemos que partir de una base. Todas las religiones humanas son santas.
Los que no son santos son hombres y mujeres que las manejan, pero la religión, el sacramento, el misterio, el motivo es santo, es santo. Entonces, no se puede juzgar muchas veces lo que está ahí dentro por las personas que lo manejan. Porque hubieron sacerdotes que tenían todas las capacidades como el Padre Pío, que la Iglesia lo odió, ahora lo adora, porque lleva miles de feligreses, pero en su momento lo odió. ¿Por qué? Porque él les mostraba algo que podía realizar mientras los otros no tenían la estatura. Pero él tenía la estatura, ¿por qué? Porque era bueno, porque tenía fe, porque hacía bien las cosas. Entonces, era un gran alquimista, por eso las misas del Padre Pío no duraban 1 hora, hora y media, como normalmente duraban las misas. A veces eran misas de 3 horas. Pero cuando él levantaba el cáliz y bajaba la hostia, él tomaba sangre y comía carne. Ese era su propio proceso alquímico que él estaba haciendo, porque tenía todas las capacidades. La Iglesia tuvo muchos sacerdotes alquimistas. Lo que pasa es que la alquimia revela el misterio y, bueno, había algunos que no podían llegar a ese misterio y entonces, bueno, hay que callar a estos otros que están revelando algo que nosotros no podemos alcanzar. Bien. Vamos a hacer una brevísima historia de las religiones. ¿Cuándo podemos decir que empieza la religión? La religión como algo que hace que el hombre, el ser humano, se conecte con la divinidad. Bueno, fíjense que ahí yo les puse, en Indonesia se encontró la pintura rupestre más antigua, es lo que se ha encontrado hasta ahora, ¿no? Más antigua realizada por Homo sapiens. Según las dataciones por uranio, habría sido pintada unos 45.500 años atrás. Esto también pasa en Francia, en España, México. También aquí hay figuras, hay pinturas rupestres. Lo interesante de esto es que nosotros cuando vemos esas figuras hechas por nuestros antepasados, uno puede decir, bueno, ellos lo hacían en realidad para adornar la cueva o estaban dibujando aquello que veían, pero se empiezan a hacer muchas hipótesis y se habla de que ellos lo que hacían era como una magia simpática. Una magia simpática que lo que hacían era pintar el animal, pintar ellos cazando el animal, y ellos creían que a través de eso luego se iba a replicar cuando fueran a hacerlo, como una especie de hechizo, como una especie de hechizo. Porque para ellos todo tenía alma, todo lo existente tenía alma. Entonces era como hechizar el alma de ese animal para poder cazarlo. ¿Y podemos decir que había religión ahí? Sí, porque ellos estaban en contacto con algo que les transmitió una revelación y esa revelación la empezaron a plasmar en sus cuevas. Es una magia, un hechizo para poder cazar esos animales que de otra manera serían increíblemente o imposiblemente alcanzarlos. Fíjense, por ejemplo, en Argentina, la Cueva de las Manos. Data de 13.000 años. La Cueva de las Manos. Y esto es interesante porque ¿por qué dejarían ellos, sentirían la necesidad de dejar la huella de sus manos ahí? ¿Por qué esa necesidad? Entonces muchas veces nosotros creemos que esos antepasados nuestros, tan toscos, tan carentes de toda nuestra cultura, eran un poco más que animales bobos. Pero muchas veces sucede que al no tener el bagaje intelectual
que tiene el hombre moderno, tienen libre otra parte. Yo lo he visto eso muchas veces con alumnos a lo largo de más de 25 años que estoy en todos estos temas. Hay gente muy preparada que intelectualmente es brillante y le cuesta un montón. Y hay alumnos que no han terminado la escuela y les pasa de todo. De todo les pasa. Y conectan de una manera formidable y les pasan cientos de cosas espirituales. Y ellos mismos te dicen, pero ¿por qué me pasa a mí esto si yo en realidad ni terminé la escuela? ¿Y por qué a fulanito o menganito que tiene esta profesión o la otra no les pasa? Es que ellos tienen el vaso vacío. Y son personas simples. Y lo espiritual es simple. Cuanto más uno empieza a ponerle adorno y adorno y adorno y adorno, más complejo queda, más lindo es para la personalidad, pero se escapa el alma. Y muchas veces son las personas simples las que pueden captar algo que para el otro es incomprensible, porque lo quiere entender a través de su intelecto. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos decir, bueno, ellos dejaron ahí porque puede ser una especie de juego o querían dejar plasmado. En realidad están diciendo, acá estamos. Y no se equivocaron porque hasta el día de hoy están. Marcando su presencia, dejando la presencia en la piedra. Entonces, esos seres humanos antiguos no eran tan tontos como nosotros pensamos. Porque la evolución que nosotros tenemos a nivel tecnológico, cultural, etcétera, etcétera, no quiere decir que ellos, al no haber tenido todo esto que nosotros tenemos hoy, eran totalmente unos monos. Tenían otras capacidades que nosotros no necesitamos porque tenemos otras cosas. Por ejemplo, el saber trabajar mucho con las manos. ¿Cuántos oficios se han perdido hoy por hoy? Yo recuerdo cuando era niña que había muchos oficios y el mecánico estaba orgulloso de ser mecánico y él salía con su mameluco de mecánico, estaba todo el día con su mameluco de mecánico. Pero también estaba el que trabajaba la madera, o sea, había muchos artesanos, muchísimos, y gente muy preparada. Muchas cosas se han perdido, muchos de esos oficios se han perdido. ¿Por qué? Han sido suplantados por otras cosas. Y está bien, porque las épocas tienen que evolucionar. Y nos han dejado tiempo para hacer otras cosas. Antes teníamos que estar plantando, teníamos que estar cuidando, si eso no nacía, no comíamos. Hoy vamos al supermercado y no tenemos que preocuparnos de eso. Sí, hay otra gente que se preocupa, la del campo, pero nosotros no. Nosotros vamos al supermercado y compramos. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces, por un lado se nos facilitó la cosa, pero por el otro lado tenemos demasiado tiempo y a veces ese exceso de tiempo en ocio no es tan bueno como podríamos pensar. Bien, fíjense, estas estatuillas sagradas paleolíticas son de las estatuillas más antiguas que se han encontrado. Y había todo, el principio de todo era una cultura muy maternal, porque se entendía que la mujer, la maternidad era algo muy importante porque era lo que ocasionaba era que el clan pudiera sobrevivir. Y el hijo que se tenía era de todos, todos cuidaban a todos. Porque esa sensación de pertenencia al grupo, porque además había que cuidarse de otros grupos, entonces la cultura que tenían era muy maternal. Y las primeras diosas fueron mujeres. Las primeras diosas tenían que ver con la tierra. Fíjense esos cuerpos que son cuerpos adaptados que tienen que ver con una fertilidad abundante, ¿no? Grandes caderas, senos grandes, donde hablan de
una fertilidad para tener muchos hijos, porque también tenemos que recordar que eran épocas donde no había nuestras vacunas, no había nuestros remedios, entonces la gente se moría mucho más joven. Entonces era la cultura maternal lo que empieza a hacer que el ser humano empiece a hacer contacto con la gran madre. Como decían los egipcios, la diosa Nut, esa diosa que representaba todo el cielo, que cubría todo el cielo, ¿no? Esa gran madre. Y las primeras religiones eran religiones que cultivaban el animismo. En el animismo todo tiene alma. Todo tiene alma. Los animales tienen alma, por supuesto los dioses, las plantas, el viento. Por eso cuando nosotros vemos en las culturas griegas, romanas, existían el dios del fuego, el dios del viento, el dios de la lluvia, el dios del trueno, la diosa de los cereales, la diosa del trigo. Porque ellos entendían que todo lo que existía tenía espíritu. Y entonces conectaban con ese espíritu para poder comprender y entender los procesos de la naturaleza. Pónganse a pensar, ¿cómo pudo saber el primer hombre, la primera mujer, plantar? La agricultura. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrá sido el saber cómo había que hacer el pan? Todas esas cosas que para nosotros hoy son súper normales, en algún momento iniciaron. En algún momento fue el punto de inicio para eso. ¿Y cómo se aprendió eso? Por inspiración. No había nadie que enseñara, no había otro ser humano que enseñara. Por inspiración. Los dioses estaban muy cerca de los humanos. Basta con leer textos antiguos que hablaban de eso. Sobre todo los textos de la India, el Bhagavad Gita y tantos otros, los Upanishads, donde hablan que los dioses venían en sus carros volantes del cielo y hablaban con los hombres, sus carros voladores. Y esos dioses les enseñaron sobre la agricultura, les enseñaron sobre la cultura, les enseñaron cómo tenían que tratar la tierra. Quizás siguen viniendo todavía. Vaya uno a saber. Bien, así que todas estas culturas tienen que ver con el animismo. Fíjense que ahí los seres humanos que vemos en las fotos de abajo, ellos están ataviados, están vestidos, disfrazados, podríamos decir incluso. ¿Y por qué se usaban esos disfraces? Porque en realidad el disfraz o la máscara tiene una magia muy importante que nosotros hemos olvidado. Pero si recuerdan, cuando eran niños y se disfrazaban, para el niño, cuando el niño se disfraza, el niño no se disfraza de Superman o no se disfraza de Batman. El niño es Batman, es Superman. La niña no se disfraza de hada, es hada, ¿no? El niño conserva esa forma de mezclarse con el disfraz y convertirse en eso que está usando. Y claro, si se convierte en eso que está usando y eso que está usando tiene superpoderes, entonces tiene superpoderes. Entonces, ¿qué entendieron los seres humanos antiguos? Si se ponían las plumas del cóndor, tenían la fuerza de elevarse hacia los cielos como el cóndor. Si ellos se vestían igual que los seres que ellos percibían en la naturaleza, entonces podían tener contacto con esos seres de la naturaleza. Y eso ahí, ¿hay religión?
¿Hay religión ahí? Claro que hay. No hay una religión repleta de dogmas, de leyes, como podemos conocer las religiones de hoy, pero ahí hay una religión, porque la religión la raíz de la religión es todo aquello que puede religar al ser humano con la divinidad, unir al ser humano con la divinidad. Por eso se han usado a lo largo de la historia las máscaras. Las máscaras tienen un poder increíble, fíjense en el teatro, los teatros de máscaras antiguos, ¿no? La máscara tenía la suerte de cambiar a la persona. La persona quedaba detrás de esa máscara, pero se convertía. Había una magia donde se convertía en eso que estaba contando. Entonces, hemos aprendido que para poder alcanzar eso a lo que adoramos, debemos convertirnos en eso que adoramos. Fíjense esta religión, la religión católica. La gente venera a Jesús, pero Él dice, ustedes harán cosas más grandes que yo. Dice, yo soy el camino. Ser el camino no significa es la adoración, es camina y haz el camino lo mismo que hice yo. Si haces lo mismo, vas a conseguir lo mismo. Y lo mismo pasó con Buda. Buda lo que muestra es una forma de alcanzar la iluminación. No es la veneración hacia Buda. Hizo el camino, muestra el camino, si haces ese camino, entonces lo consigues. Es la imitación de algo para lograr eso. Por eso, siempre a lo largo de la historia se han construido estatuillas, por ejemplo, de dioses, de diosas, porque a través de la estatuilla se tenía un modelo intermedio para que ese dios, esa diosa que era espíritu, tuviera un algo material donde asentarse y conversar con el ser humano. Antiguamente, una de las cosas que se hacían, y lamentablemente, sobre todo en nuestras latitudes se ha olvidado, es el culto a los ancestros. Los ancestros de luz, como se les llaman, eran los guardianes de la familia. Antiguamente se tenía una capilla donde se le encendía una vela a los ancestros. Y eran los ancestros los espíritus dedicados a cuidar a la familia. Y cuando se le pedía a alguien, por alguien que estaba enfermo, porque necesitaba un trabajo, porque necesitaba casarlo, que si no iba a quedar solterón, iban y le pedían al abuelo, a la abuela, que intercediera con la divinidad que fuera para que la familia volviera a la normalidad, a tener armonía. ¿Dónde están nuestros ancestros? ¿Cuándo nos acordamos de nuestros ancestros? El 2 de noviembre. Y de repente en la fiesta. O en un cumpleaños. ¡Ay, era el cumpleaños de la abuela, el cumpleaños! Pero no nos acordamos. Hemos perdido las raíces. Eso tan importante, la raíz. Cuando hay otros pueblos que las conservan. Entonces, fíjense, por ejemplo, México, lo que sucede. El Día de los Muertos, la fiesta que es el Día de los Muertos, ¿no? Ellos conservan esas raíces ancestrales porque el ancestro es el nexo entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Y así como nuestro mundo moderno ha perdido el culto de sus ancestros, ha perdido el contacto con la divinidad, ha perdido el contacto con la espiritualidad. Y la espiritualidad queda como algo para unos pocos o algunos medios loquitos que creen en cosas medias raras. Entonces queda para unos pocos. Cuando es algo totalmente normal. Porque a todos les debe haber pasado algo.
Alguna experiencia deben haber tenido, algún sueño premonitorio, deben haber visto alguna sombra que pasaba, debe haber fallecido un familiar o alguien y lo vieron en sueños y le dijo algo, o sintieron las energías, o un día le dolía algo a alguien y le pusieron la mano y ese dolor se fue. Pero no le damos importancia, eso queda como una cosa ahí. Entonces, muchas veces pasa que lo que es normal, como la espiritualidad humana, queda relegado a lo sobrenatural. Cuando es algo totalmente natural, parte de todos nosotros. Bien. Vamos a ver esto de la evolución de la religión. Fíjense que el ser humano empieza entendiendo que todo lo que lo rodea tiene un ánima, tiene un espíritu y se puede conectar con todas esas cosas, que algunas cosas son buenas, otras cosas no tanto, pero a medida que va evolucionando se va dando cuenta que a través de su intelecto puede empezar a comprender cosas que antes le costaba entender, porque hoy tenemos un intelecto mucho más desarrollado. Y empezar a entender esas verdades del universo, o esos misterios del universo. Misterios que hoy son revelados a niños que están en 4º año de escuela. Pero no hace mucho tiempo atrás, Edad Media, vamos a poner, ¿qué pasaba si se decía que la Tierra no era el centro del universo? ¿Qué pasaba si se decía que la Tierra se movía? ¿Qué le pasó a Galileo Galilei cuando dijo que la Tierra se movía? Que la Tierra se movía. ¿Qué le pasó? ¿Y qué le pasaron a tantos otros como Giordano Bruno y tantos otros que perecieron por afirmar cosas que hoy nuestros niños la aprenden en 4ª escuela? Y nadie se cuestiona, y eso es así. Pero en la antigüedad eso era un misterio. Entonces, se dice que la magia, lo que hoy nosotros comprendemos como magia, como algo sobrenatural, en realidad es ciencia aún no descubierta. Aún no descubierta. Vaya a saber las cosas que se descubrirán con el correr de los años. Bien, en la antigua Grecia existían varios ritos que fueron adoptados por los romanos, pero fueron ritos que vinieron del antiguo Egipto. Porque el antiguo Egipto fue una de las cunas más importantes del saber. Y todos los filósofos y sabios griegos iban a estudiar con los hierofantes de Egipto. Iban a estudiar, se quedaban un par de años en los templos aprendiendo y luego retornaban y traían el conocimiento y lo implantaban en sus escuelas. En la antigua Grecia existía, fíjense ahí, la sacerdotisa, esa pitonisa, que es la sacerdotisa de Apolo, y ella está sobre una grieta que subía un vapor, que en realidad era un gas, y obviamente ellos creían que ese gas que subía dejaba a la sacerdotisa en un estado tal para poder recibir los mensajes de ese Dios. Y ahí iban todos al templo de Delfos, ¿no?, a averiguar sobre su futuro, que la pitonisa les daba sus vaticinios de forma muy simbólica. Pero los ritos que ellos tenían, como los ritos que tienen que ver con el pan, con el vino, fueron ritos que pasaron a los romanos y los romanos hasta el día de hoy está implantado en la iglesia. Y ese misterio del pan y del vino era uno de los grandes misterios, uno de los grandes sacramentos que se revelaban. Porque el vino tiene y tenía la capacidad de conectar al ser humano con el espíritu. A ver, nosotros hoy sabemos qué pasa si uno toma mucho vino, ¿no? Quedamos más que alegrones, sabemos qué es lo que sucede. Y sabemos por qué sucede, sabemos qué es lo que le sucede al mosto, al jugo de uva,
que se transforma en alcohol. Hoy sabemos lo que sucede en ese proceso de fermentación. Bueno, lo que para nosotros hoy es, por supuesto, que eso es todo el proceso de fermentación, el azúcar se transforma en alcohol, y lo sabemos, en la antigüedad eso era un misterio. Hasta que Pasteur no se dio cuenta que había bacterias que influían y hacían todo ese proceso, era un misterio. Era un misterio. Entonces ellos entendían que el vino había sido dado por el dios Baco, por el dios Dionisio, para conectar al hombre con la divinidad. Y a través de ingerir ese brebaje, que le ponían muchas especias, se conectaba con la divinidad, porque hacía que la personalidad quedara tranquila, rendida, entonces el espíritu se podía liberar. Pero ¿cómo llegaron a toda esa conclusión también? Primero, obviamente, a través de la revelación, pero después también entendiendo el proceso que hace la vida. Por eso, hasta el día de hoy, el sacramento, los sacramentos de la Eucaristía se hacen con vino. Esto no es moderno, esto viene desde la antigüedad. ¿Saben que la vid, en realidad, se data de 6.500 años antes de Cristo? Se dice que aún había pepitas de uva en el 8.000 antes de Cristo, en el Cáucaso se encontró. La diferencia con la vid silvestre y la vid moderna es que la vid silvestre era macho y hembra y la vid cultivada es andrógina. Y vive un proceso muy interesante la vid. Es una planta trepadora que está buscando siempre la luz, pero aparte entendieron que para que diera buenos frutos y no se llenara de follaje, había que darle lo menos posible en agua. Entonces, donde están los viñedos, tiene que ser un suelo terregoso, un suelo que tenga muy buen drenaje, un suelo que no permita mucha caída de agua. ¿Por qué? Porque las raíces, si tienen buena agua, las raíces se extienden por la superficie. Pero cuando la raíz no tiene buena agua, ¿qué hace? Profundiza. Se mete en la profundidad de la tierra y es en aquella profundidad de la tierra de donde toma los nutrientes. Todo esto que yo les estoy contando, ellos lo entendieron como observación. Entendían que cuanto más adentro estaban esas raíces, más nutrientes traían a la planta, mejores frutos hacían. Entonces, se tomaba eso como parte de la sangre de la tierra, de la madre tierra, de la profundidad de la tierra. Y se hacía el vino que iba luego a revelar el misterio a través de esas uvas que eran cuidadas en esos viñedos. En la antigua Roma existían también las vestales, como vemos acá, que están cuidando el fuego sagrado, pero existían también esos rituales del vino y del pan. ¿Qué se hacía antiguamente? Bueno, cuando el iniciado iba a ser, se le iban a revelar los misterios, primero se le revelaban los misterios de la tierra a través del vino. Así que se le hacían danzas y se le daba a consumir vino. A través de ese vino entraba en un estado de éxtasis donde empezaba a recibir la revelación de los dioses. Al próximo año, si estaba preparado, se le daba la revelación del pan, del trigo. ¿Qué hacían antiguamente? Bueno, cosechaban el trigo y lo dejaban en el granero, pero para que agarrara humedad. Cuando el trigo agarraba humedad, nacía un hongo.
ese hongo es alucinógeno. Así que al próximo año no solamente le daban el vino ritual, sino que le ponían el hongo para que lo consumiera. Para ellos, al consumir ese hongo, entraban en contacto con el Dios. Entonces ellos entendían que a través del vino entraban en contacto con el Dios y a través del trigo entraban en contacto con el Dios. Quiere decir que el Dios estaba ahí, en el trigo y en el vino. Y si ellos tomaban el vino y comían el trigo transformado en pan, estaban comiendo el Dios, estaban incorporando la fuerza del Dios a su cuerpo. También tenemos que recordar que la base del alimento era trigo, era olivo, el olivo, y era el vino. Los ritos de los primeros cristianos, como les decía cuando empezamos, eran ritos que nosotros podríamos considerar paganos hoy, porque lo traían de la cultura griega, de la cultura romana, y todos los ritos de los primeros cristianos eran ritos que se hacían en cuevas y en cuevas donde se enterraba a la gente. ¿Por qué? Porque arriba del féretro del difunto ilustre, ya haya sido un compañero dentro de su misma secta, porque eran secta, el cristianismo empezó siendo una secta, ese muerto se convertía en el nexo entre ellos y la divinidad. Entonces todos los ritos de los primeros cristianos fueron bajo tierra. Es más, todas las catedrales tenían cripta. Si van a las catedrales góticas europeas, todas las catedrales tienen cripta, todas. Es que el misterio se hacía debajo de la tierra, era el misterio de la tierra. Y en todas las catedrales góticas, todas las catedrales antiguas y en las tumbas antiguas había una diosa o una virgen, la Virgen Negra, de piel negra color carbón, con un niño en los brazos color carbón. ¿Qué representaba esa Virgen? Esa Virgen Negra era representante de la tierra negra, la tierra fértil, esa tierra donde puede crecer lo bueno. Entonces siempre, antes de poder subir al templo, todo el rito se hacía abajo, hasta el bautismo. Se hacía abajo. Se hacía ahí donde estaba esa Virgen Negra alumbrada por un cirio verde. Ahí. Luego de pasar por esa Virgen Negra, recién se podía subir al templo a ver a la Virgen Blanca, que era representante de otro tipo de naturaleza. Una la naturaleza terrestre, la otra la naturaleza celeste. Siempre los primeros cristianos buscaban la conexión con la tierra, porque era la madre tierra quien les revelaba los primeros misterios, igual que hacían tanto griegos como romanos. Bien, vinos viejos en barricas nuevas. Fíjense esa imagen ahí que vemos que está cargando un cordero y vemos también esos niños que están tienen también vid. Miren esta imagen de Cristo, que sale fíjense que sale de su costado una vid y él está estrujando un racimo, haciendo vino, estrujando ahí en la bandeja de plata del sacerdote. Porque el vino, ellos consideraban que regeneraba a la humanidad caída. Bueno, fíjense que también entre todas estas cosas que le conté, hubo una caída estrepitosa del vino cuando cae el Imperio Romano, porque ahí cuando viene el Islam se prohíbe el vino.
y fueron los sacerdotes los que pudieron proteger las pocas vides que quedaban en sus monasterios para poder seguir creando ese vino litúrgico. Lo interesante de todo esto es que siempre se dice que todos los que estamos hoy vivos es porque nuestros antepasados tomaron vino. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía tomar agua? Porque estaba contaminada. Entonces, ¿qué hacían ellos? Le ponían al vino agua o al agua vino. Entonces los gérmenes morían. Bien, como les decía recién, la base de la alimentación, vino, trigo y aceite. Esos tres componentes, al ser la base de la alimentación antigua, se convirtieron en el centro de toda la espiritualidad humana. Porque aquello que los alimentaba físicamente también era alimento para el espíritu, porque entendían que la divinidad les había dado esos alimentos para poder sobrevivir. Y fíjense que ese Cristo está estrujando las uvas, poniendo en la bandeja del sacerdote ese vino, esa agua de vida que está dándole al sacerdote, y esos corderos que están ahí observando al sacrificado, haciendo el sacro oficio, donde cae un poco de ese jugo en el lagar que es debajo esa especie de pileta donde él tiene. El mismo rito que ocurría con Baco y ocurría con Dionisio es el mismo rito que nosotros vemos hoy en nuestra Iglesia Católica. Es el mismo. Por eso les decía, vinos viejos en barricas nuevas. Y uno puede decir, entonces le copiaron. La humanidad es una. Va adaptando sus formas. Hoy tenemos esta religión. ¿Quién sabe si dentro de 2000 años no se habrá transformado y será otra? No lo sabemos, porque se va transformando con el correr de los tiempos. Pero fíjense lo interesante, se transforma la sociedad, se transforma el ser humano, pero el misterio permanece. Y se va de generación en generación mostrando el misterio. Bien. Hay milagros eucarísticos que se manifiestan en el altar, porque el altar antiguo, la mesa del altar, vieron que es una mesa, era la mesa del sacrificio, donde se hacían los sacrificios. Pero ¿qué hace cuando llega el cristianismo? Dice, basta de sacrificios. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, está lleno de sacrificios. El Dios del Antiguo Testamento siempre está pidiendo sacrificio de sangre. A partir del Nuevo Testamento se terminaron los sacrificios, no hay más sacrificios ahí. Porque ahora todo ese sacrificio es un sacrificio simbólico. Ese sacrificio simbólico está representado en el pan y en el vino, representando el cuerpo y la sangre. Estos milagros ocurren durante la Eucaristía, que es ahí el momento donde se hace la comunión, también llamado santo sacrificio, cena del Señor, fracción del pan, comunión, santos misterios o santa cena. Es considerado como un santo sacramento, es una manifestación, porque ahí se está manifestando algo divino, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la carne y la sangre de Jesucristo, de la deidad del Creador. ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote replica sobre la mesa del sacrificio los mismos sacrificios que se hacían en la antigüedad, pero sin el animal que va a ser el sacrificado, porque ya se hizo eso. Ahora se hace de forma simbólica, porque ya en el vino y en la hostia está representando el cuerpo y la sangre de ese sacrificado que hizo el cambio. Hay muchísimos, pero existen, por ejemplo, milagros eucarísticos antiguos, como este milagro que ocurrió en Italia,
donde se cuenta que un monje griego ortodoxo estaba falto de fe. Y este monje griego del siglo VIII, muy falto de fe, un día estaba haciendo la Eucaristía y ocurrió el milagro. Y la hostia se convirtió en carne y el vino se convirtió en sangre. Bueno, ¿por qué se le dice milagro? Porque lo han analizado y se han dado cuenta que verdaderamente es sangre y verdaderamente es carne, que está en perfectas condiciones. Hasta el día de hoy no se sabe cómo se mantiene. Y es carne humana y de corazón. Bueno, misterio. Bien, antiguamente, ahí tienen al Padre Pío haciendo una de sus últimas misas. La misa tradicional antigua era celebrada ad orientem, o sea, de espalda a los feligreses. Antiguamente no se celebraba como se celebra hoy. ¿Por qué? Porque recuerden esto, teníamos la mesa del sacrificio, ahí iba a ocurrir una transformación del vino en sangre, una transformación de la hostia en la carne, una transformación o sea, iba a descender ese espíritu ahí, iba a ocurrir una transformación, y eso no lo podían ver todos porque era un misterio. Entonces las misas, el sacerdote, cuando hacía sobre todo el misterio de la Eucaristía, lo hacía de espaldas al público. Convocaba el Espíritu de Dios que descendiera en ese momento y se hacía de espaldas. Luego se compartía, pero se hacía todo de espaldas. Ad orientem, se hacía mirando hacia el oriente, mirando hacia donde nace el sol como Dios, como aquello que trae la luz, ¿no? Bien. En Semana Santa, el Jueves Santo, está lo que se denomina la bendición de los aceites, la bendición del aceite de oliva. Aceite de oliva que tiene una particularidad. Luego se va a usar para el bautismo, se va a usar para todo lo que tiene que ver con el altar, se va a usar para los enfermos, se va a usar para los nuevos sacerdotes que van a ser ordenados. Entonces ese Jueves Santo se hace la bendición de los aceites. Aceite que es otra de las bases del alimento humano a lo largo de la historia. Siempre recordemos eso, que todo aquello que termina siendo un misterio y termina siendo sagrado es porque en realidad cumplió un rol muy importante en la alimentación, en la supervivencia del ser humano. Por eso se le decía el oro líquido. Era el oro líquido, el aceite de oliva. Tenía esa capacidad. Así que el Jueves Santo se hace la bendición, el obispo hace la bendición de los aceites que van a ser utilizados luego. El Jueves Santo es un momento donde hay muchísima carga energética en la catedral o en la iglesia que se está haciendo, que en realidad se hace en las catedrales. Hay muchísima carga energética, pero la mayor carga energética es el sábado. Así que si tienen oportunidad de ir el sábado a una catedral donde hacen la bendición del fuego y el agua, es verdaderamente increíble ver todo lo que sucede. Fíjense lo que está haciendo el sacerdote ahí. El sacerdote está introduciendo, en la lámina izquierda, está introduciendo el cirio pascual dentro de la pila bautismal. Eso es un misterio. Les voy a contar cómo es el rito de la bendición del fuego y del agua. Cuando es el sábado santo, a eso de las 6 de la tarde, porque lo hacen cuando ya el sol está cayendo, porque estamos esperando la Pascua, próximo al nacimiento, el templo está completamente a oscuras. Afuera está el sacerdote con sus ayudantes y están todos los feligreses, cada uno con una velita blanca. Se hace una gran fogata y el sacerdote bendice el fuego. Bendice el fuego, habla del fuego sagrado, habla de la venida del Salvador, etcétera, etcétera. Acto seguido, el sacerdote toma
una porción de ese fuego de la hoguera para encender el cirio pascual. Ahora el cirio pascual tiene el fuego nuevo. Ahí empieza el año litúrgico, con el fuego nuevo. Luego todos los feligreses que están alrededor con sus velitas blancas se acercan al cirio pascual para tomar también la luz y ellos también tener el fuego nuevo en sus velas, que verdaderamente quedan consagradas. Bueno, acto seguido el sacerdote ingresa al templo y detrás vienen todos los feligreses con sus velas encendidas. Son ellos los que llevan la luz al templo, que estaba completamente oscura porque está todo apagado. Cuando el sacerdote llega hacia el altar, va y coloca el cirio pascual en el lugar que corresponde. Todos los feligreses están ahí con sus velas encendidas. Y él continúa hablando de la venida de Cristo, del fuego nuevo, de la importancia del Espíritu, Bueno. Al rato se acerca hacia la pila bautismal, hacia la fuente bautismal, donde está el agua, y habla sobre María. Y habla sobre María, y hace una bendición del agua, y hace un rezo a María. Y luego se dirige a donde está el cirio pascual, toma el cirio pascual, lo lleva hacia la fuente bautismal, y como están viendo ahí en la foto, lo introduce 3 veces. Une el fuego con el agua. Eso es una concepción. Lo masculino con lo femenino, lo sutil con lo denso, el cielo con la tierra. Cuando une el cirio pascual, el fuego con el agua, luego, al sacarlo, él le tira 3 granitos de sal. Ahora esa agua es un agua que contiene fuego, es un agua ígnea, agua que contiene espíritu. Y ahí el espíritu nadaba en las aguas. Si alguna vez van a Sacré-Cœur en Francia, van a ver que en la pila bautismal hay dibujado en el mármol un pez. A Cristo le decían pez. Es el espíritu que se mueve en las aguas. Esas aguas, aguas de vid, aguas de vida, aguas de mar, tienen la capacidad de regenerar, por eso se utilizan para el bautismo. Son aguas saladas, es más, se asegura que estén saladas tirando sal. ¿Qué está replicando ahí? El mar. Entonces, cuando bautiza con un agua que tiene espíritu, agua que puede dar vida, es agua de mar, como se hacía en la antigüedad. Y del mar nace la vida. Ese rito es un rito alquímico, ese rito es una transformación de ser agua común, de ser simplemente fuego, a transformarse en algo. Hay una unión ahí, hay una concepción ahí. Eso es un misterio. Lo más increíble de todo es que si uno lleva una botellita de agua, cuando él hace la bendición del agua, todas las aguas que están dentro del templo quedan bendecidas. Y cuando se hace la bendición del fuego, todo el fuego que esté en el templo queda bendecido. Si ustedes tienen esa vela con el fuego nuevo y la apagan para que no se les termine después, y van a encender una velita para lo que sea en la casa, están pasando el fuego nuevo a esa vela. Esa vela que encendieron va a tener una fuerza muchísimo mayor que cualquier otra. Y el agua que tienen va a ser un agua que va a tener una fuerza mucho más grande que cualquier otra. Hasta el día de hoy eso se repite. Hasta el día de hoy eso se repite. Y se ha repetido por cientos y cientos y cientos y cientos de años. Y la fuerza que tiene ese ritual es sumamente poderosa. Fíjense ahí, en esa imagen que le puse de Jesús, es exactamente lo mismo que introducir el cirio pascual dentro del vino. Sucede eso.
Es exactamente lo mismo. Él lo está replicando de una manera y ahí se muestra a nivel simbólico de otra. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote? Bueno, el sacerdote replica, como les decía, en esa mesa de sacrificio, ese rito una y otra vez. ¿Para qué? Para que cuando les dé a la gente y la gente tome y coma la hostia, contenga dentro de su cuerpo también esa divinidad. Participe de esa nueva comida, de esa cena, y tenga también ese espíritu divino dentro del cuerpo. Pero pan, vino, fuego son elementos que también utiliza la religión judía, por ejemplo. En el Shabbat siempre se hace la bendición del pan, se hace la bendición del vino y se encienden las velas. ¿Y quién enciende las velas en el Shabbat? La mujer, la señora de la casa. Porque es ella, como era en la antigüedad, la encargada de traer la luz al hogar. De traer la luz al hogar. Entonces ella era la que encendía las velas pidiendo a Dios que viniera a su hogar para cuidar a su familia. La mujer siempre fue la conexión con la divinidad. Por eso a veces está tan mal comprendida algunas cosas y se creen que la religión judía es el sometimiento tremendo de esa mujer ortodoxa. No voy a entrar en cuestión porque algunas veces es complejo eso, pero la mujer no tiene que hacer todos los rezos que hace el hombre a lo largo de todo el día, porque ellas creen que la mujer ya está bendecida por Dios al ser la portadora de vida en el mundo. Entonces a veces nosotros podemos juzgar gente que tiene una religión diferente, pero falta de comprensión lo que estamos teniendo. Por eso son las encargadas de encender la vela en el hogar. Bien. Bueno, hasta aquí fuimos, 1:07. ¿Cómo pasó rápido, 1:07. Bueno, ¿alguna preguntita que quieran hacer? Los escucho. ¿Tienen alguna preguntita? Bueno, yo enseño ciencias herméticas desde hace 20 años, sobre simbolismo, sobre religiones, sobre alquimia. Escribí el libro sobre los misterios alquímicos que dejó don Francisco Piri acá en el Argentino Hotel, un libro que se llama Argentum, un misterio frente al Río de la Plata, que está agotado ahora. Y bueno, porque don Francisco Piria tuvo muchas capacidades. ¿Y saben que el Padre Pío, don Francisco Piria trajo el Padre Pío a Uruguay? Estuvo secreto eso. Tuve la oportunidad de conversar con un señor que es integrante de una de las familias patricias de Piriápolis, que su mamá estaba muy vinculada con los Piria, y me contó eso, que él trajo al Padre Pío, y el Padre Pío le enseñó muchas cosas sobre el proceso espiritual y el proceso alquímico a don Francisco Piria. Muchas cosas le enseñó. Sí, la verdad que sí. Y no se equivocó, porque tanto aquí en el hotel como en todo Piriápolis está lleno de misterio. Lleno de misterio. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias.